No, no quiero. Bueno, buenos días a todas, a todos. Estamos acá reunidos para llevar adelante la defensa de tesis virtual y también presencial de Matías Halpin. Están presentes su director, Santiago Sorroche, y las integrantes del jurado, Florencia Trentini y Cecilia Benedetti. En primer lugar, entonces, le vamos a dar la palabra a Matías para que haga su presentación. Bueno, buenos días. A mí me dice que... No, desactivaste el micrófono, estaba activado. Ahora, joya. No. Pero va a salir por acá. El micrófono abajo del Zoom. Hola, hola. No, pero se escucha porque está saliendo por acá también, porque yo lo escucho, yo bajo el volumen, no debería escucharse. A ver. Hola, hola, hola. Bueno, va a salir por acá. Bien. Bueno, mi nombre es Matías Halpin. Voy a presentar ahora mi tesis, que es el resultado de un proyecto de investigación que arrancó en 2018. Se titula Antes sembrábamos frutales, ahora sembramos cabañas, y es sobre tensiones en torno al desarrollo turístico en el Delta de Tigre e iniciativas de la comunidad local para recuperar el perfil productivo del territorio. Cambia de... Ahí va. No voy a poder hacer una presentación de toda la tesis, así que voy a centrarme brevemente en algunos capítulos y específicamente en el capítulo 3 para hablar un poco más de lo que es efectivamente de los productores y productoras que componen la asociación Origen Delta, que ahora vamos a escribir un poco más. Primero, obviamente, toda investigación tiene un proceso, no surge de la nada. Yo empecé a ir al Delta como turista, justamente, y bueno, empezaba a ver cuestiones como la abundancia de recursos naturales, y decía, bueno, acá quizás, obviamente, se puede generar una forma de vida con estos recursos, se hace, no se hace, ¿por qué? ¿No? Entonces, empecé a eso, tratar de buscar gente que trabajara con los recursos naturales de la isla. Y también otra cosa que me llamaba mucho la atención era el contraste entre montones de casas abandonadas y casas nuevas y lujosas o complejos hoteleros o turísticos lujosos. Entonces ahí eso me hizo, esas ruinas de una época pasada me despertaron la pregunta por la historia del Delta, ¿no? Bueno, eso me llevó a diferentes lecturas y a poder, entre las lecturas y mis propias observaciones, poder armar como una primera cronología, una línea de tiempo, de etapas de la vida económica de la isla, desde, digamos, los pobladores indígenas, ¿sí?, a un periodo de colonización por parte de la sociedad criolla, con el eje puesto en la fruticultura, que entra en crisis a mediados de los años 60 o 50, 60, y empieza a ser reemplazada por la forestación a gran escala de álamo y sauce para la producción de papel. Y si bien el turismo había sido una actividad siempre presente, a partir de los 90 hay una decisión del municipio de Tigre de apostar al turismo como una forma de salir de esa crisis económica que había dejado la fruticultura, que no había podido ser solucionada por la forestación, porque genera mucho menos empleo la forestación que la fruticultura. Además, en algunos de esos, en la búsqueda de la historia de la isla, aparecía muchas veces como un discurso muy naif, en la que siempre había como una transición ordenada entre esas diferentes etapas, y mi formación teórica me enseñaba que eso rara vez es así tan ordenado y pacífico. Entonces empecé a preguntarme, bueno, tiene que haber en esos periodos de cambio, de crisis, de ajuste, tiene que haber gente que no salía beneficiada, que había ganadores y perdedores con esos cambios, y gente que trataba de resistirlos. Entonces empecé a tratar de buscar si había indicios de esas resistencias,
yo trabajé muchos años con fábricas recuperadas, que formaban cooperativas para resistir también diferentes crisis económicas. Y bueno, empecé a buscar cooperativas en la isla. Hubo algunas, como esta que figura acá, que después no me fue tan fácil contactarme, había como recelo a que yo hiciera demasiadas preguntas. Después hubo otra cooperativa, la cooperativa Isla Esperanza, que descubrí que ya había sido trabajada por un sociólogo y otra socióloga que vivían en la isla. Pero bueno, me contacté con ellos y así di con algo que no era una cooperativa en ese momento, había sido en un momento, tenía proyectos a futuro, pero era una red de productores encarnada en torno a un espacio de ventas en el Puerto de Frutos, que era este local que estamos viendo ahí en la foto, La Bambucita, una casa hecha de bambú, y en la que habían aparecido diferentes productores, no solo de bambú, sino de un montón de artesanías y alimentos diferentes. Habían tenido un problema con el turismo, ellos estaban en un río sumamente transitado, pero igual la gente no paraba, porque siempre ya estaba presa de otros, o sea, la gente la suben en la estación fluvial y va a determinados puntos específicos que les ofrecen las empresas de transporte. Entonces habían tenido que mudar al Puerto de Frutos, ahí yo los conocí. Cuando me contaron esa historia, yo dije, bueno, el turismo, eso, hay que tomarlo como un problema de estudio, tiene como muchas reglas de funcionamiento específicas que hay que tratar de dilucidar. Y me interesaba también esto que me habían dicho, bueno, no somos una cooperativa, pero acá hay cooperación. Entonces ahí había también una diversidad de vínculos que me parecía antropológicamente interesante para tratar de dilucidar cómo se relacionaban, cómo se vinculaban esos productores y productoras, ¿no? Y a diferencia de quizás las otras cooperativas, no habían sufrido un desalojo violento o algo por el estilo, sino era la propia lógica del mercado la que los había expulsado de la isla y los había obligado, a pesar de vivir allí, a volver al continente para volver. Después, con otros procesos políticos de la región, la asociación se fue ampliando y terminó, sí, formalizándose y formando la Asociación Civil Origen Delta, con un proyecto de tener un local de ventas, pero también otros proyectos como la formación de cocinas comunitarias, carpinterías comunitarias y demás, como todo un proyecto para recuperar ese perfil productivo del territorio, ¿no? Entonces ahí decidí centrar mi investigación en este grupo de personas, en esta Asociación Civil Origen Delta. Con esas lecturas de la historia económica de la isla, más otras que empecé a agregar sobre turismo y cómo el turismo muchas veces es impulsado por organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial. Digo, bueno, acá también hay un municipio que adoptó esas sugerencias de los organismos internacionales y planteó que con el turismo se podía desarrollar la región después de la crisis de la fruticultura. Pero eso no terminaba de derramar sobre los supuestos beneficiarios, la población local, supuesta beneficiaria, y entonces hay una reacción de esos pobladores y pobladoras, de esas promesas incumplidas del turismo, y que dicen, bueno, no, acá tenemos que hacer otra cosa. Entonces ponen en tensión y disputan esos ideales, de esos modelos de desarrollo propuestos por los organismos y adoptados por el Estado local. Obviamente, el método elegido fue la etnografía, que es un tipo de investigación centrada en las perspectivas nativas, que son los universos de sentido, los universos de referencia que comparte un determinado sujeto, un determinado grupo de personas, pero a la vez uno toma esas perspectivas y las va integrando justamente con sus lecturas teóricas, y bueno, de ahí va saliendo una síntesis también, ¿no? Bueno, esta tesis se supone que es el reflejo de esa síntesis entre las cosas que a mí me fueron enseñando los habitantes del Delta y sus visiones críticas sobre el turismo y mis propias lecturas sobre el tema. Es una metodología que involucra la observación participante, el vincularse, el establecer un vínculo específico con esos productores, productoras, para que se abran a contar en profundidad sus formas de ver el mundo. Bueno, eso se logra también eso compartiendo experiencias de trabajo, protestas y un montón de acciones, ¿no? Bueno, y cómo lograr ese involucramiento, hay en la antropología un debate desde hace varias décadas sobre cómo se hace para involucrarse y mantener una distancia crítica. Yo, retomando
una postura teórica, metodológica, epistemológica, considero que hay diferentes mecanismos para lograr mantener una visión crítica a pesar del vínculo con las personas que uno está estudiando, que son eso, revisar procesos históricos, contrastar diferentes perspectivas, pero sí comparto además que si uno está trabajando con gente que está resistiendo procesos de exclusión, es importante vincularse más allá de la investigación. Uno no solo ayuda publicando un libro, una tesis, sino necesario involucrarse en los procesos concretos, ¿sí? Con una vinculación profunda, un compromiso ético, una solidaridad activa, que como han planteado otras autoras como Trentini y Bolansky, eso no solo no es un problema, sino que permite hacer una mejor etnografía, porque efectivamente uno está ahí viendo cómo la gente debate y resuelve sus problemas, y eso da acceso a un montón de información que de otra manera sería imposible. Bueno, con tanto vínculo, ¿no? En un determinado momento la Asociación de Productores sufre una crisis durante la pandemia, se parte, y había que seguir resolviendo un montón de cuestiones administrativas para que no se perdiera la posibilidad de conseguir este tan esperado local de ventas en el continente. Y bueno, para poder ayudar con esos trámites, me pidieron si me podía acercar, hacerme miembro de la asociación, y después terminé siendo elegido como secretario de la asociación, cargo que ocupo actualmente, y seguimos laburando en hacer un montón de trámites y demás juntos. Obviamente el local se consiguió, ahí se ve en las fotos. El marco teórico que utilicé para esta investigación parte de los estudios de la economía política en la antropología, la idea de estudiar la expansión y las transformaciones del sistema capitalista, que tienen fuerzas que son de alcance global, pero después tienen particularidades locales. Esos planes, como decía el Banco Mundial, después entran en tensión, hay fricciones, hay resistencias, hay reformulaciones, y terminan tomando una forma vernaculizada, una forma con particularidades locales. Otra idea importante que rigió mi investigación fue la antropología de desarrollo. Uno de sus máximos referentes es Arturo Escobar, que plantea que la idea de desarrollo no es neutra. Hay justamente organismos internacionales que determinan determinadas, valga la redundancia, determinadas líneas de desarrollo, hay que hacer esto, y que suelen ser para tratar de, bueno, justamente ayudar a que el capitalismo se reacomode, llegue a regiones a las que no había llegado y demás. Entonces los planes para combatir la pobreza, que eran los objetivos supuestamente, después de la crisis de la fruticultura, combatir la pobreza en la zona rural, acá en el Delta, pero hay muchos ejemplos en el mundo que podemos encontrar que terminan fracasando, porque asumen ideas del neoliberalismo que son las mismas que terminan generando esa pobreza. Y además suelen bajar recetas, muy estandarizadas, que no siempre se adaptan a lo que es la particularidad local, y es la propia comunidad local la que tiene que, con su conocimiento, con su experiencia, ir aportando o disputando a que esos modelos cambien y sean más adaptables, por decirlo de alguna manera. Otra línea es la de los estudios críticos de turismo, que se han hecho desde la antropología y las ciencias sociales. El turismo, como toda actividad humana, es una construcción social. Los destinos, por más que sean vistosos o demás, no se convierten automáticamente en turismo. Tiene que haber una intervención sobre ellos para que el turismo se pueda desarrollar. Y determinados mitos que se asocian, como que eso va a ayudar a combatir la pobreza, que el turismo es una industria verde, que no contamina, que efectivamente uno puede encontrar montones de ejemplos de los que esto no se cumple. Esto no implica asumir que el turismo es bueno o malo de antemano, sino que hay que, como eso, hacer un análisis caso por caso. Y más que decir es bueno o es malo, lo interesante es ver cómo está funcionando, cómo está operando en un determinado territorio. Otra parte importante de la investigación fue la revisión de antecedentes de otros estudios sobre la región, que bueno, me llevaron a esa periodización histórica que antes comentaba, me llevaron a ver el tema de la ambientalización de los conflictos sociales, es decir, cómo en las últimas décadas muchos de los conflictos son por los usos del ambiente y quienes se apropian del ambiente y los recursos, o quienes pagan las consecuencias de determinados
usos del territorio. Acá, como se ve en las imágenes, uno de los problemas del delta son la multiplicación de la construcción de diques y terraplenes que afectan los ciclos del agua, ¿sí? Esas construcciones, esas elevaciones del terreno se hacen o para construir viviendas de lujo o para la producción forestal en gran escala, pero bueno, ambas tienen esa misma consecuencia de afectación de los ciclos hídricos. Obviamente, otra parte importante de este proceso de investigación fue los estudios que se han hecho en la antropología argentina en particular, sobre las cooperativas, que más allá de enfocarse en momentos heroicos de lucha, una toma de una fábrica, una recuperación de un determinado territorio, también invitan a tratar de mirar lo que es la vida cotidiana adentro de esas empresas o de esas cooperativas, para ver cuáles son los vínculos, cómo están operando, cómo se vinculan con el Estado, con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etc. ¿Sí? Y obviamente no es lo mismo una cooperativa funcionando en una ciudad que en un territorio rural que tiene otras dinámicas, otras características, y obviamente ahí sí también fue una línea importante los estudios de Balbi y el NADAR, el Núcleo de Antropología Rural, para abordar eso. Acá en esta foto, no sé si ve donde señalo con el dedo, está mi director Santiago Sorroche participando de una reunión de la Federación Argentina de Cooperativas de Cartoneros. Si no se ve bien la voy a agrandar, voy a poner unas un poquito más grandes. Y acá vemos también otra línea, ¿no? Que fue importante esto de la vinculación con los sujetos de estudio. Trabajando con una cooperativa de cartoneros, acá se lo ve en la facultad, entregando todos los afiches después de una lección para que puedan ser reciclados, acá también en una marcha en la otra foto. Es contra la reforma jubilatoria, por eso el contexto. O sea, nos habían caseado hace un rato. Bien. Algunos otros referentes teóricos, conceptos clave para la investigación, es la idea de la desagrarización, que con el avance de la globalización, los cambios internacionales en el comercio, zonas que antes producían determinados productos, esos productos dejan de ser rentables y la gente tiene que empezar a dedicarse a otras actividades, ¿sí? Como por ejemplo el turismo, y se ve acá también la caída de los precios de las frutas provocó esa crisis y el turismo fue la propuesta del municipio para tratar de reactivar la economía regional. Todo tiene que ver con formas que se han estudiado en diferentes países de nueva ruralidad, nuevos vínculos entre los territorios urbanos y rurales, nuevos usos del suelo en los territorios rurales, etc. Y la idea de la turistificación, esto de que el turismo no es natural, hay que construir una atractividad para que ese lugar quiera ser visitado con la gente, y ahí se hacen un montón de operaciones de infraestructura, pero también simbólicas para lograr atraer a la gente. Acá en estas fotos yo traté de mostrar, ¿no?, como esta idea de darle al delta un aire caribeño, cambiándole el color del agua, poniéndole agua turquesa en los folletos, porque hay que construir la idea de las palmeras, ¿no? Ahí siempre esa cosa de exotismo, caribeña, etc. Acá vemos, por ejemplo, que en el puerto de frutos, que era supuestamente para vender frutos, ahora se venden supuestamente productos regionales, se venden ponchos, que nunca fueron de demasiado uso en el Delta, pero hay esa idea de argentinidad. Y acá un poco la idea que da título a la tesis, ¿no? Todo de, bueno, primero pongo una cabañita para alquilar a los turistas, no me termina de alcanzar porque en invierno no viene nadie, me da hambre, voy a hacer 5 cabañas para a ver si así puedo conseguir una renta que me permita sostenerme todo el año. Esto es como un poco el proceso histórico también. Si bien yo dije que antes la especialidad de Tigre era la producción de frutas, el turismo estuvo presente, era un turismo más para las élites en ese momento, como era todo el turismo a nivel global. Se empieza a cambiar después de la década del 50, hay un modelo de turismo masivo, ¿sí? La idea de hacer recreos para que los trabajadores puedan ir a reponer sus fuerzas los fines de semana. Y a partir de los años 90, ahí sí la idea de, bueno, ahora tenemos que especializarnos en el turismo, vamos a abrirnos a las inversiones extranjeras para que esas inversiones generen trabajo y de esa manera, por el derrame de esas inversiones,
se genere el combate a la pobreza. Pero bueno, se mantuvieron, a pesar de que los manuales de turismo hablan de la necesidad de dejar atrás un turismo pasivo y estandarizado, muchas de esas formas se mantienen. Los catamaranes son un ejemplo de ellos. Se sube la gente ahí, le ponen una grabación que cuenta un par de datos de color, siempre muy descontextualizados. El motor de la lancha no se apaga nunca, la población, los turistas nunca entran en contacto con la población local, entonces no se produce ese supuesto derrame. La empresa de transporte sí recibe sus ganancias, la población local no. Y después también el turismo de élite sigue presente, con grandes restaurantes que en los 90, con las facilidades de inversión, aprovecharon, compraron grandes extensiones de tierra, ¿sí? Y controlan los puestos de venta de pasajes, como decía antes, ¿sí? Y acaparan el flujo de turistas. Supuestamente, por ejemplo, el turismo gastronómico es una de estas recomendaciones de generar un turismo con identidad, que refleje las particularidades de la localidad, pero ahí vemos cómo en esta imagen de este folleto de una de las escuelas más importantes de turismo a nivel internacional, después la identidad local, ese cocinero podría estar en España, en Argentina, en Nueva York, en cualquier lado, ¿no? Y tiene más que ver con eso, generar un producto gourmet, que se pueda vender a alto precio, que con efectivamente respetar la identidad local. Obviamente eso es disputado y los productores intentan tomar algunas de esas recomendaciones y apostar a la identidad local. Acá se ve brotes de lambú isleño, gírgolas isleñas, etcétera, etcétera. Pero bueno, si no controlás el flujo de pasajeros, por más que vos tengas la propuesta identitaria más linda, no viene la gente, no te sirve. Entonces ese fue un mini resumen del capítulo 1 que trata de eso, hacer una historización y análisis de las diferentes modalidades del turismo. En capítulo 2 traté de estudiar un conflicto que fue parteaguas en la historia del Delta, que fue el intento de construir un barrio privado de 360 hectáreas. Para eso hubo que expulsar a 40 familias que vivían ahí desde hace décadas. Se les destruyeron las casas, se las taparon con tierra, se alteró todo el perfil hidrológico para hacer estas formas caprichosas de islas para poder vender más metros de costa. Y bueno, cuando efectivamente por segunda vez se vuelve a atacar a la comunidad, a las familias que viven ahí, realmente ese conflicto se termina explotando, haciéndose público, y se genera todo un movimiento de resistencia de mucho más amplio, mucha mayor parte de la comunidad isleña. Y bueno, el nombre del proyecto era Colony Park, y una consigna que se hizo muy fuerte es la idea de no colonizarán y que hay que respetar el modo de vida isleño, más tranquilo, más pasible, más siguiendo determinados ritmos de la naturaleza y no tratando de homogeneizarla y convertirla en un country como si fuera en cualquier otra parte de la llanura pampeana. Acá esto creo que es un gráfico bastante evidente de los efectos ambientales, ¿no?, de la construcción de este tipo de rellenos para que a las viviendas de las personas de clase alta no les llegue el barro, pero el agua que no entra en un lugar tiene que ir para otro y termina tapando las casas de las familias vecinas. Después de esto hubo también otro proceso en el que el municipio dice, bueno, está bien, no va a haber country, bueno, vamos a regular todas las viviendas. Pone un código de construcción sumamente rígido, que para todo había que hacer trámites en el continente, para todo había que pagar, y obviamente eso cayó muy mal en la comunidad isleña, muy acostumbrada a construir sus casas en base al conocimiento local, y ahora se le decía que siempre tenía que contratar una persona del continente para que certificara, ¿no?, esa construcción. Terminaba siendo carísimo e imposible. Y además el Estado mostraba que no entendía el territorio. Lo pensaba como, bueno, esto vamos a hacer reglas que sirvan, y la isla, en las islas, el terreno cambia muy rápidamente. No sirve una regla tan general como, bueno, tenés que contar 15 metros de la costa para acá. Es mucho más dinámico el territorio, y eso lo saben los isleños mucho mejor que las autoridades que les quieren imponer esas normas. Entonces hubo también una lucha contra eso, una lucha contra esta idea de imposición de normas, de políticas públicas inconsultas. Y a partir de eso,
se le exige al municipio la idea de crear un organismo consultivo para que la población local, la comunidad local, pueda participar de ese proceso de elaboración de políticas públicas para el territorio. Ese organismo fue el CAPI, el Consejo Asesor Permanente Isleño, ¿sí? Digamos, estaba integrado de cierta manera al municipio. Igual siempre hubo tensiones en el funcionamiento. Se lograron algunas conquistas importantes, como el impulso a una escuela que también enseñe sobre el modo de vida isleño y la producción sustentable, el impulso a Origen Delta, esta organización de productores locales, la clausura de un montón de construcciones de sectores de alto poder adquisitivo que estaban haciendo en zonas que son de reserva ambiental, territorios frágiles que no son aptos para la construcción, y se estaban apropiando de esas tierras. Veo que queda poco tiempo, hay que cortar y entrar de nuevo la reunión. Un último detalle de esta foto. Fíjense, antes Colony Park y ahora Río Elite, ¿no? Los nombres de los proyectos, de los megaproyectos inmobiliarios reflejan la idiosincrasia, ¿no? de una clase. Cortamos y volvemos a entrar.